Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Tened ceñidos vuestros lomos y encendidas vuestras lámparas. Sed como los hombres que aguardan a su amo, a su regreso de las bodas, para abrirle prontamente cuando llegue y llame a la puerta. Dichosos los siervos a quienes el amo a su llegada encuentre velando. En verdad os digo que se ceñirá y los hará sentar a la mesa, y pasando del uno al otro les servirá. Que viene en la segunda vigilia o que viene en la tercera y haya así las cosas, dichosos los siervos aquellos. Sabe que si el padre de familia hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera dejado que le socavasen su casa. Así vosotros estad siempre prevenidos, porque a la hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy la fiesta de San Antonio Abad, en Egipto, uno de los padres del desierto antiguos. Ahí está ya como por el año 356. Este santo en ese tiempo era muy conocido, tanto que por su ejemplo muchos lo seguirán al desierto y otros que están lejos se convertirán al oír la vida de San Antonio. Por ejemplo, San Agustín, por ejemplo, él la conoció y le impresionó mucho estos santos del desierto, San Antonio. ¿Quién fue San Antonio? Alguna breve, aunque sea un resumen de San Antonio. Él allá es de Egipto, allá por las pirámides de Egipto. Es el lugar hubo faraones, demonios. Después era un lugar de muy buenos católicos cristianos, los monjes del desierto, los padres ermitaños. San Antonio quedó huérfano a los 18 años, tenía una hermanita, dejaron mucho dinero a sus papás, entonces quedó con su hermanita, los dos solos, pero era muy atento a las cosas de Dios, de ir a la iglesia, escuchar lo que dicen los padres, los sermones, ponerlos en práctica. Una vez en una iglesia, él escuchó, ya huérfano, estas palabras: Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y poseerás un tesoro en el cielo. Y lo aplicó para sí. Tenía muchas riquezas, entonces gran parte de las riquezas las regaló, otras las vendió, repartió el dinero a los pobres y se quedó solamente con lo necesario para ella y para su hermanita, solamente. Entonces vean, aplicó lo que decía, lo pudo aplicar, a veces no se podía aplicar, él lo aplicó. Pasó el tiempo y escuchó en otro sermón otras palabras de nuestro Señor, esta vez que decían lo siguiente: no os preocupéis por el día de mañana, no os preocupéis. Porque él dejó una pequeña parte de riquezas, pero pequeña para él y para su hermana. Había dado todo lo anterior, ya lo había dado, pero como para preocuparse del futuro. Entonces dijo Dios: no te preocupéis por eso. Entonces lo entendió dicho para sí. ¿Y qué hizo? Llevó a su hermana a un monasterio de vírgenes, la dejó allí para que viviera en ese monasterio de vírgenes, le dejó lo necesario que piden en ese entonces, y lo demás que tenía lo repartió y se quedó sin nada. Y ya la hermanita, allá bien cuidadita con las vírgenes, se fue al desierto. San Antonio se fue al desierto, a vivir solo en el desierto. Se fue y se metió a la soledad. Y allá comenzará solito a vivir en oración, trabajo, de estudio y lectura. Años y años en el desierto. Tenía 18 y ya tiene 35, o sea, ya pasaron bastantes años en el desierto solo, haciendo esta vida de oración, sacrificio, lectura, estudio, allá entre las serpientes del desierto. El demonio lo tentó mucho a San Antonio. Primero, decirle que se arrepintiera de lo que dejó en el mundo, de la comodidad, de las riquezas. Tentó con esos recuerdos de las comodidades, pero él venció esa tentación. No se arrepintió de lo que dejó.
Como no pudo el demonio, siguió con otra tentación de decir que es muy dura la vida del desierto, muy dura la vida de oración, de penitencia, de soledad, es muy dura, no vas a poder. Y también la venció. La venció con esos ayunos, oración, sacrificio, humildad. Después lo tentó con cosas impuras, imaginaciones impuras, y también dice, hay que vencerlas con ayuno, oración, la señal de la cruz y con el desprecio del demonio, hay que despreciarlo, sus tentaciones. Entonces, pasaron los años y venciendo estas tentaciones, la gente quería ir a verlo, a conocerlo. Y él se alejaba más para que no fuera la gente. Él quiere estar solo, solamente para Dios. Que comía un poquito de pan, un poco de sal y agua. Esa era su comida. Y pasaba entonces sus días allá en un cementerio abandonado del desierto. Pero cuando ya llegaba la gente, entonces él decidió irse más lejos, donde nadie lo encontrara, más hacia el desierto. Cuando se fue al desierto, encontró un día en el camino del desierto una bandeja de plata preciosa. Y él cuando la vio, pensó, ¿eso qué es? Y pensó, es una trampa del demonio, que me pone ahí como ese metal precioso para que yo lo codicie. Y cuando vio, es el demonio, dijo, perezca contigo tu dinero. Cuando dijo eso, desapareció la bandeja de plata. Y siguió su camino más hacia adentro del desierto, más hacia adentro. Y más adelante encontró una barra de oro. Y cuando la vio de lejos, pensó, es el demonio. Y se alejó de ella como si fuera una hoguera, un fuego. Así de terror le tenía a esas riquezas del mundo. Ven ustedes, si un día se encuentra un lingote de oro, él sí supo despreciar, no lo agarró, no lo vendió, se alejó corriendo. Y se metió al desierto y encontró un castillo abandonado allá en un monte, no había nada. Entró al castillo, encontró unas fieras que salieron corriendo y vio que era un lugar propicio para que él viviera ahí. ¿Y qué hizo? Entró, cerró la puerta con una gran piedra y quedó sellado. Antes de ensillar, llevó pan, llevó agua para 6 meses. Y entonces cerró la piedra, con la piedra cerró y se encerró ahí por 25 años. Se encerró en ese castillo. Después la gente le llevaba pan y agua cada 6 meses por un agujero allá de una cueva. Y no había nadie durante más de 25 años, a nadie. Solamente seguir su vida, oración, sacrificio, oración, sacrificio. Vean entonces qué vida tan retirada, es un padre del desierto, San Antonio. Más adelante ya era viejo, cuando unas personas llegaron a esa piedra y movieron la piedra y entraron, y ya vio ahí como voluntad de Dios que Él enseñara a otros la vida del desierto, la vida de oración de los monjes. Le pidieron que fuera él el padre espiritual. Salió entonces de su retiro y fue entonces el abad de muchos monasterios del desierto y dirigió a muchos monjes en su vida espiritual, padre de muchos de ellos. Hasta los 105 años más o menos duró entonces su vida, ya delgado, solamente vean pan, sal y agua. Oración, sacrificio, ayuno y caridad fraterna, enseñar a los demás a amar a Dios, a hacer ayunos, a contemplar la pasión de Cristo, a pensar solo en las cosas de Dios, no en las de la tierra, despreciar las riquezas, a amar la virtud de la humildad. Eso fue entonces el maestro de esos primeros ermitaños, primeros monjes. Y a esa edad ya, como 105 años, Dios lo mandó ya a llamar, pidió que que lo sepultaran a la manera de egipcia, los envuelven suavemente el cuerpo, la cara descubierta, y los entierran así, sin nada, sin ataúd, así directamente, un hoyo en la tierra, y ahí sepultaron a San Antonio. Se oyeron coros angélicos en su muerte, hubo algunas cosas, unos milagros que aparecieron, y ahí quedó entonces esa vida del primer padre de los desiertos, San Antonio. Es el santo de hoy entonces, pedimos a San Antonio que nos ayude. Por lo menos uno no puede hacer lo que él,
Quizá regalar todo, uno lo necesita, las cosas, para poder vivir, los hijos, pero al menos tener desprecio de las cosas terrenas. Uno las usa sin apego, usar sin apego, y lo que nos sobre, porque sobra, darlo a los demás, invertirlo en obras de caridad y quedarse con lo necesario para uno, para la familia, pero lo superfluo, darlo, misas, tantas cosas que uno puede hacer para no tener apego a las cosas del mundo. Y también pensar cómo son nuestra vida, si nos damos lujos, algunos gastos excesivos en cosas, vestidos, restaurantes, comidas, que uno puede gastar menos para poder dar más, hágalo. Entonces, tener el corazón despegado de estas cosas. Y así, viviendo en la ciudad, uno puede tener el corazón en Dios, como si uno viviera en un desierto, que no nos importa mucho lo que hay alrededor, solamente la unión con Dios. Esta gracia pedimos a San Antonio, nos ayude a vivir unidos a Dios, despreciando el mundo y esperando la venida de nuestro Señor, del gran Dios, del gran amado, deseando la muerte, porque quien hace esto que hace San Antonio, vivir solamente para Dios, desea la muerte, porque ya es esperar al amado para ir a su presencia al cielo. Este mundo no nos gusta, lo rechazamos, entonces por eso uno desea la muerte, cuando ya está despegado del mundo, desea la muerte para ir a descansar eternamente. Ese es el fruto entonces. Si uno hace estas cosas que hizo San Antonio, desprecio de las cosas terrenas, fácilmente entonces estaremos listos para, cuando Dios nos llame, aceptar con gran gusto la muerte e ir para siempre a descansar al reino de los cielos. Que así sea. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.